Barba Blanca. Historias blancas de misterio. Jamás subas a este bus. Jamás, jamás, jamás. Jonathan había sido un sujeto entregado a su trabajo, tanto que, sin percatarse, había progresivamente descuidado su relación de pareja con su esposa, Susan. Cada vez eran más distantes, y aunque en el fondo cada uno lo sabía, simplemente estaban dejando que las cosas siguieran por ese rumbo. El día de hoy Jonathan había tenido una particular sensación. Estando en su empresa laborando, a media mañana, empezó a ver todo a su alrededor de forma extraña, como si fuese en cámara lenta. Y de la nada, le pareció ver que Susan, por el corredor, lo miraba llena de tristeza. La imagen desapareció y fue para él una revelación. Una sensación inmensa de dolor, de entender que tenían que cambiar las cosas para ser la bella pareja que alguna vez habían sido. Justo hoy se cumplía un aniversario más de haberse casado. La verdad, él no había pensado en algo especial, pero después de poder jurar casi que la había visto en su propio trabajo, sintió que era el momento de cambiar las cosas. Nunca había pedido permiso en su trabajo para salir más temprano, así que esta vez lo hizo, y al ser concedida su petición, el tiempo restante para salir se le hizo eterno. Por fin, saliendo del trabajo, había cerca un lugar donde vendían antigüedades, y era un lugar donde Susan iba con frecuencia a comprar objetos que le encantaban. No tardó mucho en decidir qué podía obsequiarle, así que Jonathan logró salir rápido del lugar para buscar la habitual estación y tomar el autobús a casa. Quería llegar primero que ella para preparar una cena especial y darle esta sorpresa. Sentía que había revivido y que no dejaría que su relación con su esposa se diluyera y terminara. Ya en la estación volvió a sentir lo que experimentó en su oficina. Veía todo en cámara lenta, además de una extraña bruma que no entendía de dónde venía. El tiempo empezó a pasar y el bus anhelado no hacía su aparición. De hecho, empezó a percatarse además de que no pasaban vehículos. Parecía estar la zona casi vacía. Al fin vio a cierta distancia acercarse un bus. Era tanta su prisa, su ansiedad, que simplemente al detenerse y abrir la puerta, se subió. Al pasar su tiquete por la máquina y ver al conductor, este parecía congelado, pues simplemente, con una sonrisa que parecía más bien una mueca, miraba al frente, casi inerte. Jonathan solo se adentró en el bus para sentarse en la última fila, como siempre lo hacía. Solo habían dos personas más que él, que a propósito, no pudo ver sus rostros, pues ambos tenían gorras que los escondían. Por fin el bus continuó su recorrido, y así él empezó a planear mentalmente lo que haría al llegar al hogar, para que cuando Susan lo hiciese, fuera una verdadera sorpresa. Al poco rato de camino, Jonathan miraba por la ventana el recorrido y no lograba identificar la zona por donde iban. De hecho, y para colmo, la bruma circundante era mayor, lo cual no posibilitaba observar muy bien. En todo caso, empezó a sentir desesperación, pues todo indicaba que había tomado un bus equivocado. Sin pensarlo más, se levantó y oprimió el botón para que el bus se detuviese en la próxima parada. Descendió confundido y al alejarse del bus no podía reconocer en qué calle estaba. Tomó su teléfono móvil para ver su ubicación, pero se sorprendió cuando vio que estaba descargado y la batería agotada. Se inundó de rabia. No podía ser justo que hoy que quería que su mundo personal cambiara, ocurrieran estas cosas. A pocos pasos de él vio una cabina telefónica que, además, le sorprendió, pues en el tiempo de hoy pensó que ya no existían. De todas formas, sin pensarlo, entró, levantó el auricular y al escuchar el viejo sonido habitual, tomó unas monedas de su bolsillo y realizó su llamada. Al otro lado, el tono constante de la llamada entrante buscaba contactar a Susan, pero nada, no contestaba. Decidió intentarlo de nuevo. Por fin, al otro lado, la voz de ella.
Con un poco de agitación y tensión, Jonathan le preguntó si estaba en casa, pero antes de que escuchase la respuesta, los ladridos de Bruno, el perro fiel que ellos tenían, hicieron presencia. Susan no parecía haberlo reconocido, pues decía del otro lado no comprender lo que escuchaba. Según ella, no se oía bien. Otra voz que parecía estar al lado de Susan se escuchó, diciéndole que colgara el teléfono, que era una broma o un número equivocado. Lo que vino después simplemente congeló completamente a Jonathan. Susan dijo que tenía razón, lo nombró como Jonathan y cortó la llamada. Estupefacto, Jonathan se dio cuenta que la voz masculina que alcanzó a escuchar era su voz, su propia voz del otro lado. ¿Cómo era eso posible? Y tenía su propio nombre. Ahora tenía como sea que llegar a casa. Había un hombre pasándose por él en su hogar. Y lo peor, Susan no se había dado cuenta de que él había estado desesperado por hablar con ella. Con mucha ansiedad salió de la cabina. La calle absolutamente sola, el sol por esconderse y la bruma ya convertida en verdadera niebla eran los protagonistas de la escena. Jonathan solo corría por la calle para ver un taxi, un automóvil, alguien a quien pedir ayuda, pero todo alrededor parecía estar sin vida. Para colmo, su mente no dejaba de martillar la voz de ese sujeto que era como la suya, ese impostor que estaba en casa tomando su hogar. ¿Cómo era posible que Susan no se diera cuenta? Incluso los ladridos de Bruno serían intentando advertir lo que ocurría. Por fin por la calle hizo aparición un bus. Casi que arrojándose a él, Jonathan lo obligó a detenerse. Para su sorpresa, el rostro del conductor era el mismo sujeto que lo había dejado en esta extraña calle, con la misma mueca desencajada que fingía una sonrisa. Pese a todo, Jonathan simplemente pidió ayuda a este sujeto. No tenía otra opción. El chofer le dijo que subiese y arrancó tan fuerte que el propio Jonathan lo sorprendió. Pero lo tranquilizó, pues seguro vencerían pronto la distancia que podía tener de su hogar. Cuando recordó, pues en este frenesí parecía haberlo olvidado, que no sabía claramente cuál era su ubicación, miró de nuevo la zona y con alegría pudo ver que estaba cerca de su casa. Se levantó con dificultad, pues el bus iba a mucha velocidad. Vio por el espejo al chofer y este parecía en trance. De repente se fijó alrededor que estaban las dos únicas personas que la vez anterior estaban en el bus. Eran los mismos sujetos. Esta vez se levantaron y empezaron a caminar acercándose a él. Para su sorpresa, Jonathan vio que estos sujetos no tenían rostro. Parecían amenazantes y cada vez más cerca de él. Con dificultad por la velocidad del vehículo, alcanzó a presionar el botón para que el bus se detuviese. Lo que no imaginó ni calculó es que el automotor frenara abruptamente, lo cual lo llevó a perder el equilibrio. Su cabeza golpeó el piso y simplemente todo fue oscuridad. Algo viscoso, gelatinoso y húmedo rodeaba la piel, el rostro de Jonathan. Cuando pudo abrir los ojos, vio con sorpresa enorme a Bruno, su peludo fiel que lo había traído de nuevo a la vida. Él estaba en el suelo y desde allí pudo ver en un extraño ángulo la entrada de su casa y de ella la puerta abrirse, dando paso al correr desesperado de Susan, quien se dirigía a él. Con dificultad, Jonathan logró ponerse en pie justo para recibir con sus brazos a los de su esposa, dándose mutuamente un abrazo quizás como nunca había sucedido. Las lágrimas entre ellos aparecían por doquier y el amor, más vivo que nunca, entrelazaba sus vidas. Entre los ojos inundados de Jonathan pudo alcanzar a ver al final de la calle cómo el bus desaparecía en ella y comprendió que era un nuevo amanecer para él y para Susan. Barba Blanca. Historias blancas de misterio.